Damos la bienvenida al abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Abogado Alarcón, el día de ayer se develaron las 11 preguntas, pero quisiéramos iniciar con una pregunta de forma, no de fondo. ¿Es factible que esta consulta popular efectivamente se la pueda realizar en 60 días o un poco más? Pues la primera semana de marzo es el plazo más extremo que ha indicado el gobierno, aspira a realizarlo. Buen día, Gustavo. Un saludo para ti, para nuestra audiencia de Antena 1, esperando que este 2024 sea un buen año, que devuelva la esperanza al país y que sea sobre todo de oportunidades. Sobre el tema tiempo hay que esperar y ver. Creo que es bastante arriesgado pensar que en 60 días, teniendo la Corte Constitucional casi la mitad de ellos para pronunciarse, debiendo asignarse recursos al Consejo Nacional Electoral, darse un tiempo para la campaña y realizarse el día de las votaciones, tenga todo lo que se ha mencionado lugar a inicios del mes de marzo. Creo que hay que ser bastante más realistas y hablar de un plazo un poco mayor, recordando incluso que la última experiencia, la del presidente Lasso a inicios del año pasado, tomó aproximadamente 5 meses en organizarse desde el envío de las preguntas. Detalle no menor si nos ponemos a ver que no es que la Corte va a decir sí y así queda, sino que incluso probablemente envíe de vuelta al Ejecutivo algunos temas para que sean reformulados y puestos nuevamente a consideración. Quién sabe si por la vía de referendo, consulta o algún otro tema, ¿no? Así es que creo que en factor tiempo hay que hablar, Gustavo, sobre la base del realismo y decir que es poco probable, no imposible, pero poco probable que tengamos consulta los primeros días de marzo. De no cumplirse con estos plazos, ¿qué podría suceder? ¿Que la consulta se haga un poco más tarde o que se hagan dos consultas en Ecuador con esa otra reforma que se pretende hacer a la acción de las Fuerzas Armadas para colaborar con la policía en el control delincuencial? Ya adentrándonos a las preguntas, y lo he mencionado a propósito de consultas y referendos similares, no basta con leer esa poco más de una página que se ha puesto a disposición con los 11 textos puntuales, sino remitirse a los anexos como las propias preguntas lo dicen, aunque han empezado a circular en la madrugada en más de 100 páginas oficialmente enviadas a la Corte Constitucional. Cabe mencionar que mucho de aquello que se está mencionando no demandaría una consulta y podría ser simplemente, precisamente en la línea de seguridad, producto de un envío de una norma del presidente a la Asamblea, aprovechando incluso que tiene un acuerdo y que tiene una mayoría. Si revisamos lo que significa los anexos de las preguntas 3, 4, 5, 6 y 7, se faculta al presidente a enviar un proyecto de ley a la Asamblea Nacional. Perder el tiempo y perder recursos para ello, pudiendo hoy enviarse ese proyecto de ley a la Asamblea y forzando, a propósito del acuerdo, una urgente aprobación, incluso nos ahorraríamos esos 60 o 90 días que tome la consulta, ¿no? Así es que creo que hay que revisar con detalle, Gustavo, porque parecería de un primer vistazo a los anexos referentes a las preguntas, que estamos más bien frente a un intento de tener al presidente en campaña de cara a lo que será su candidatura en 2025 y no en realidad enfrentando problemas de la forma en la que corresponde. Mauricio, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, iba ya quizás mi inquietud. ¿Cuánto realmente estas 11 preguntas, aunque no conocemos los anexos todavía, aportan para una transformación en materia de seguridad? Parecería más bien que avanzamos a lo que hemos escuchado de algunos expertos, al populismo penal, al endurecimiento de penas, a facilitar quizás algún proceso y quizás contradictoriamente avalar nuevamente un espacio en el que es conocido para lavar dinero como son los casinos, las apuestas y estos espacios. Pero en general, ¿cuál es la evaluación de las preguntas? La verdad es que las preguntas, desde mi punto de vista personal, son bastante débiles, no corresponden a lo que se debería hacer y le quedan debiendo a los ecuatorianos, incluso en temas vinculados a lo que significaría una depuración del sistema de justicia.
Si revisamos, Rosana, básicamente lo que se está diciendo es, entre la pregunta 1 y la pregunta 7, estamos abordando temas de seguridad. La pregunta 1, de acuerdo con los anexos, lo que hace es entregarle una facultad adicional al Consejo de Seguridad Pública y del Estado para que trabaje, además sin mucha transparencia, porque se establece en el anexo la forma reservada de la definición, cuestiones vinculadas a los temas de seguridad. Entre la pregunta 2 y la pregunta 7, si bien la 2 tiene mucho que ver más bien con cuestiones de controles a cargo de las Fuerzas Armadas, de nuevo, son cuestiones que no necesitarían una consulta popular porque son bastante de sentido común. Mira que la pregunta 2 no tiene anexo. Te está diciendo si tú estás de acuerdo con que las Fuerzas Armadas hagan control de armas. Pero ya es parte de su función. Caso, además, exacto, y además en este caso vinculado a los centros de rehabilitación social, lo cual, como tú bien dices, es su función, porque no estamos hablando en esta pregunta del ingreso al centro de rehabilitación social. Cuidado, confundimos los términos. Se está diciendo que si estamos de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, función natural, ojo, en las rutas, caminos, vías y corredores autorizados para el ingreso, no dentro de los centros de rehabilitación social. Detalle. Y entre la pregunta 3 y la pregunta 7, como lo he señalado hace un momento, Rosana, lo que se está diciendo es, en caso de que se apruebe la pregunta, el presidente mandará un proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal y la Asamblea deberá aprobar este proyecto en 60 días. Así, entre la pregunta 3 y la pregunta 7. ¿Se ataca frontalmente el tema de la seguridad de esa forma? Personalmente creo que no. Incluso hay una posibilidad de que no todo sea como se espera, vinculado al envío de un proyecto de ley que, como ustedes saben, se discute al interior de la Asamblea Nacional, sufre reformas al interior de la Asamblea Nacional previo a su aprobación, o incluso corre el riesgo de no ser aprobado, más allá del resultado de la consulta. ¿Por qué? ¿Y por qué menciono esto? Porque si revisamos los anexos no pueden ordenar de una u otra forma, aunque se mencione como tal, la aprobación propia de la norma en la forma en la que la envía el presidente de la República. El anexo mismo dice, la Asamblea debatirá y aprobará. La Asamblea puede cambiar, ya sabemos que hay intereses políticos de por medio. Así es que creo que esas 7 primeras preguntas que podrían vincularse a la seguridad quedan debiendo. No se diga, como tú ya lo has mencionado, Rosana, esa relación con la pregunta 11, que más parecería ser, como popularmente se dice, un camarón en una paila de fritada, que en medio de todos estos temas importantes se mete el tema de los casinos, las salas de juego y las apuestas, quién sabe con qué intenciones. Y en lo que se refiere al tema que usted ha señalado ya, de la justicia, se lo ha dejado absolutamente de lado en la consulta. La pregunta 8, Gustavo, y bien que lo señalas, me atrevo a decir que es una burla para los ecuatorianos. Porque obviamente, si uno revisa el contenido de la pregunta, creo que todos estamos de acuerdo con que se evalúe y se depure a la función judicial, en particular después de lo que ha sucedido con el caso Metástasis. Pero si vamos a lo que significa el anexo, creo que es insultante decir que será esta judicatura, la cuestionada, la vinculada al caso Metástasis, la que realice en este caso todas las acciones vinculadas a las evaluaciones y a las auditorías. ¿De qué estamos hablando? Estamos, una vez más, poniendo al ratón a cuidar el queso, y creo que eso es totalmente equivocado. Se ha perdido en este caso, si es que esto se mantiene así, una oportunidad de trabajar en una reforma profunda a la justicia, de blindar, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia de la metida de mano política, de trabajar para que los concursos públicos, particularmente vinculados a la justicia, judicatura, a través de ternas, Corte Nacional mediante libre postulación, se vean más bien libres de injerencias como lo hemos visto, y caer en esto creo que es un absurdo. El caso Metástasis ha dejado claro de que hay problemas gravísimos con este tema de la cooptación de entidades de control en Ecuador, y allí brilla sobre todo
por las sospechas que se dan por todo lo recorrido el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura con el tema del manejo de los jueces, el Consejo Nacional Electoral con la infiltración de dinero sucio en las campañas, auspicios que se ven en el sentido de la palabra, que tienen determinados candidatos que se convierten en autoridades y luego en personajes públicos que pasan de una alcaldía de una ciudad secundaria en Ecuador a ser asambleístas, etcétera, etcétera. No se aborda en absoluto estos temas en la consulta. No se abordan estos temas y de nuevo esa es la preocupación cuando no solo vemos las preguntas, sino que revisamos los anexos. Más allá de la fundamentación, a diferencia de lo que ha sucedido en ocasiones anteriores, que se tiene anexos interminables con textos de reforma, aquí simplemente se trata de pocas frases, facultando al presidente a enviar un proyecto de ley o pidiendo a las instituciones que hagan su trabajo. Mira que es gracioso, Gustavo, a propósito incluso de la pregunta 8, que se está pidiendo en definitiva en el anexo que la Contraloría General del Estado haga su trabajo, es decir, auditar las declaraciones patrimoniales de bienes de la justicia. Pero si eso lo está haciendo ya la Contraloría, ese es su deber y su atribución constitucional. ¿Por qué no se abordan los temas, como tú bien dices, vinculados al problema de fondo, al de los partidos y los movimientos políticos, al financiamiento de la política? Insisto, parecería ser de lo que hemos recibido en la madrugada, que estamos simplemente frente a un esfuerzo del Ejecutivo de mantenerse vivo en campaña de cara a lo que será su postulación para 2025. Ahora, lo que le escuchábamos a la ministra Palencia, ella hacía referencia a que muchas de las intenciones para ser incorporadas en esta consulta pasaban por enmiendas constitucionales y que por lo tanto no podían incluirse. Quizás esa es una justificación a lo que estamos viendo ahora, sobre todo en la expectativa que teníamos los ecuatorianos, las ecuatorianas, de estas reformas al sistema de justicia. Rosana, excusas tendrán para justificar lo que le han presentado al país. Le echarán después la culpa, no sé, a la Corte Constitucional, a la coyuntura, al mal clima o lo que sea. Lo cierto es que cuando un gobierno actúa con responsabilidad, activa los mecanismos de democracia directa, haciendo que estos sean trascendentes, que estos sean para cambiar el país, no simplemente para satisfacer la ambición de alguien o publicitar la imagen de alguna persona, ¿no? Creo además que aquí hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual y darnos cuenta que el secretismo con el que se ha manejado este tema de la consulta hasta el día de hoy no tiene que ver porque había un gran plan detrás, ni mucho menos, sino porque probablemente incluso algunos personajes de gobierno hayan sentido vergüenza de publicitar esto que es realmente deficiente. Antes de salirnos de este tema, ¿cuál sería su balance general de esta consulta? Asumiendo que pasen las preguntas tal como están planteadas, estas de seguridad principalmente, estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, a la Ley de Movilidad Humana, a la Ley de Extinción de Dominio y esa restitución legal que se pretende hacer de juegos de azar y funcionamiento de los casinos. Vemos que por lo menos gallos y corridas de toro no los han incluido. Gustavo, nos están preguntando cosas bastante obvias, porque básicamente nos están diciendo, ¿está usted de acuerdo con que el presidente cumpla con su trabajo y mande un proyecto de ley a la Asamblea? Nos están preguntando si estamos de acuerdo con que la Asamblea debata y apruebe una reforma que por sentido común en muchos casos debería aprobarse. Nos están pidiendo además que avalemos con nuestro voto las competencias que ya están establecidas en la Constitución, para la Judicatura o para la Contraloría. Así es que más allá de cómo termine esto, luego del análisis de la Corte Constitucional, si le preguntan lo obvio a la ciudadanía, va a responder lo obvio. Y yo creo que en este caso, de nuevo, no estamos buscando a través de este instrumento modificaciones profundas o cambios reales al país, sino simplemente tener una opción para decirle, gané, obtuve un sí rotundo, soy la opción que el país necesita y continuar con una campaña electoral de cara a lo que será la elección de 2025. Ahora, una pregunta, Mauricio. ¿Puede esta propuesta ser reformada?
¿Quiénes, con qué mecanismos podrían hacerlo? Hay entidades, organizaciones de la sociedad civil que han estado muy interesadas en este tema, que han dado su punto de vista. ¿Podrían estas canalizar sus sugerencias, sus opiniones a través de nuestros representantes en la Asamblea? Por supuesto que sí, pero ya cuando los proyectos de ley estén presentados. No nos olvidemos, Gustavo, que durante este poco más de un mes en funciones, el Ejecutivo no ha querido abrir un espacio de diálogo con la sociedad civil, con aquellas organizaciones que también han planteado propuestas de cara a lo que significa la consulta o el referendo. Y ya una vez que esto está en manos de la Corte Constitucional, únicamente ella tiene la posibilidad de determinar qué hay y qué no hay, qué sigue y qué no sigue. En ese sentido, pues poco o nada se podrá hacer respecto de la consulta propiamente dicha, y más bien deberemos esperar a que haya una aprobación positiva para intervenir de manera activa mediante todos los mecanismos que están establecidos en la ley cuando ya la discusión se traslade a la Asamblea Nacional. Bien, doblemos la página de la consulta. Habrá mucho en los próximos días, sin duda, sobre este tema, y vayamos a lo que sucederá hoy en la Asamblea, cuando ha sido convocada para el primer debate del proyecto de ley orgánica de competitividad energética. Por allí hay la preocupación que se ha exteriorizado ya sobre esa amplia delegación excepcional que se pone en la ley, en la propuesta de ley, a empresas de capital privado, empresas estatales, extranjeras, empresas de economía popular y solidaria, para intervenir en el sector energético, en servicio público de energía eléctrica, en servicio de alumbrado público. La letra abre un amplio espectro. Hablábamos con un experto en el tema y coincidíamos en que se requiere de un reglamento para determinar su umbral. Bueno, en este caso, Gustavo, lo que tenemos que hacer es esperar que la mayoría, una vez más, apruebe este proyecto de ley de urgencia en materia económica que ha enviado el Ejecutivo. Empezamos el debate, un primer debate. Se ha escuchado de las fuerzas políticas al interior de la Asamblea que hay fuerza para el apoyo, para que esta sea aprobada, pero que presentarán observaciones, buscarán cambios respecto del proyecto original. No nos olvidemos que al final, independientemente de lo que apruebe la Asamblea, también hay la posibilidad de que el presidente vete la norma, con lo cual podría retomarse el concepto inicialmente planteado por Daniel Noboa. Pero incluso a propósito de ciertas denuncias que tuvieron lugar en este fin de semana por parte de una ministra del propio gobierno nacional respecto de sueldos dorados, uno de ellos precisamente en una empresa pública vinculada al sector energético, creo que queda en evidencia no solo que el Estado es muy mal empresario, sino que las empresas públicas tienen una fuerte corrupción presente y que por lo tanto hay que trabajar de cara, como tú ya lo has dicho, probablemente en alianzas público-privadas, llevar a cabo actividades que nos permitan a los ecuatorianos no volver a sufrir apagones o manejar de mejor manera los recursos energéticos que están a nuestra disposición, ¿no? Insisto, hay que ver cómo termina este debate. Recién estamos en la primera etapa, el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, y cualquier cosa puede pasar con el proyecto de ley. Bien, gracias por habernos acompañado. Siempre un gusto, Gustavo, Rosana. Un abrazo a la distancia para ustedes y para nuestra audiencia de Antena 1. Declaraciones del abogado Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Son las 8:32 .